Hola, bienvenidos. Terminamos esta serie de videos en las que hemos aprendido a ajustar datos con diferentes tipos de funciones. Iniciamos con una función lineal, luego una función cuadrática, una función radical, una función armónica multiplicada por una exponencial, y vamos a terminar hoy con una función que es una combinación de una función lineal con una fracción propia y un cuadrado en una de las variables. En este caso tenemos que un fenómeno físico de movimiento de un péndulo físico, el periodo de un péndulo físico, está dado por esta expresión. Bien, primero importamos los datos a de ajuste racional.csv, y puesto que tenemos un conjunto de datos de unas características muy particulares, vamos a usar el plot de barras de error. Entonces, permítanme, iniciamos cargando los datos y la barra de error. Bueno, el primer problema que vamos a tener es cómo vamos a hacer la aproximación de esos datos. Entonces, un primer problema bastante complicado es que cuando construimos los datos de esta tabla, entonces decimos form de datos 6, tenemos que los datos tienen una primera columna, una segunda. En esta segunda columna tenemos la distancia que llamamos h, y esta es una serie de datos de periodo de oscilación, o el periodo de 5 oscilaciones. Entonces necesitamos hacer algún tipo de aproximación sobre estos datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a explicar qué tratamiento hacemos sobre ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar los datos, y vamos a realizar las siguientes operaciones. Bueno, primero vamos a ver qué hace esta primera acción. Esta primera acción toma los datos de la primera fila entre el 3 y el 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, toma esos datos, cada uno de ellos lo divide entre 5 y finalmente calcula la media de esos datos. Entonces esta última parte lo que hace es tomar estos datos, los últimos datos, calcular la media y dejarla en este valor. Ahora vamos a tomar otro conjunto de datos. Vamos a tomar estos datos. Observen que aquí tenemos los datos 6, 1, 2, que estos son los datos del dato 2, que es el dato de la posición de la distancia h, y le vamos a añadir estos datos 2, se lo vamos a añadir a el conjunto de datos que tenemos de 3 a 7, es decir, que vamos a tomar estos datos y le vamos a añadir este dato de acá. Es decir, en últimas podemos hacerlo de forma diferente, pero estamos tomando todos los datos de aquí en adelante, y los últimos 5 datos los vamos a estar dividiendo entre 5, que es el número de oscilaciones, no es por el promedio. Bien, ahora, como ya tenemos en una primera lista, tenemos los números, y en este caso tenemos el promedio, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir este promedio a la última parte, es decir, a la última fila. Entonces por eso tomamos este append y añadimos el dato que corresponde a la media. ¿Qué es lo que obtenemos? Tenemos un dato donde tenemos h, los 5 datos para el periodo y el promedio del periodo. Bien. Ahora pues vamos a hacer que esa tabla se genere de forma automática, y para ello
Pues simplemente copiamos este mismo código en el que hemos identificado cómo hacer el arreglo de datos, y en lugar de i de 1 vamos a colocar i como una variable. Entonces construimos tabla. Aquí tenemos el comando que trabajamos arriba. Observen que aquí hay i e i, y esta i va desde 1 hasta la longitud de los datos, 6. Con esto construimos la tabla 6. Observen que tenemos h, 5 datos y su promedio. Bien. Ahora vamos a mirar cómo se ve esa tabla de datos en forma más natural. O sea que tenemos tabla, y los headings que tenemos aquí es un rango entre 1 de la longitud de la tabla, y en el eje horizontal o en las filas tenemos h en metros, tenemos P1, P2, P3, P4, P5, P6, que es el periodo, y tenemos el P medio. Bien, ahora vamos a tomar esa tabla y vamos a construir una nueva tabla, que es la tabla en la cual vamos a incluir la barra de error. En esta barra de error observen que tomamos el primer dato, tomamos el segundo dato, lo elevamos al cuadrado, es decir, este es h, este es p elevado al cuadrado, y le vamos a asociar a cada uno de esos datos una barra de error que la calculamos a partir de la desviación estándar de tomar el cuadrado de cada uno de los valores de la tabla i, es decir, de esa fila tomamos cada uno de los valores, lo elevamos al cuadrado, los valores entre 2 y 6, y a eso le calculamos su desviación estándar. Esto nos va a dar, bueno, esto para i desde 1 hasta la longitud total de la tabla. Esto nos va a dar que para cada uno de los valores de longitud tenemos el valor del promedio y tenemos la barra de error que corresponde a la desviación estándar del cuadrado del periodo. Entonces tenemos longitud o distancia, periodo al cuadrado, y la barra de error que corresponde a la desviación estándar de los 5 valores con los que medimos. Bueno, ¿por qué es importante este paso? Porque ahora vamos a utilizar el comando errorlist para trazar una gráfica de cada uno de los datos con su correspondiente desviación. Observen que aparentemente el comportamiento es bastante errático, no podríamos decidir si es una función lineal o no es una función lineal. Hay valores que para estas cantidades pequeñas la desviación es pequeña, pero a medida que aumentamos, aquí incluso llegamos a tener un valor con una desviación bastante grande. O sea que es difícil identificar que en esas gráficas se pueda tener efectivamente un comportamiento de alguna función. Entonces vamos a proceder a construir a partir de la tabla 7 con los valores 1, es decir, que de cada fila vamos a tomar los valores 1. Si observamos qué es lo que tiene la tabla 7, los valores 1, por ejemplo, de esta fila, corresponde a el x, el y, el h y el p cuadrado. Entonces en la tabla 8 de nuevo tenemos los valores que ya conocemos. Vamos a hacer dos tipos de aproximaciones, dos tipos de modelos para hacer el fit de los datos. Primero, vamos a hacer un fit en el que consideramos que la función es de la forma a por h más b sobre 1 más h. Los parámetros son a y b. Y vamos a considerar una segunda opción en la cual tenemos que es 4pi cuadrado sobre g por h más 2 tercios más 2 sobre 3 por 1 más h. Es decir, tenemos dos modelos posibles. Ahora vamos a ver cómo la elección de uno de los dos modelos nos permite obtener ajustes diferentes para h. Estos son los valores que obtenemos y vamos a generar una función. Vamos a generar una función que nos permita ver las bandas de cada uno de las predicciones. Para eso vamos a utilizar únicamente la tabla 8 con este modelo, que es el modelo lineal,
en el que hemos separado las variables. Observen que aquí tenemos dos parámetros, aquí tenemos un único parámetro que es g, y creamos una función que nos permita trazar bandas de confidencia. Entonces, ahora, una vez hemos trazado esto, vamos a preguntarnos tres cosas. Uno, de acuerdo a su expresión algebraica, ¿cuáles de esos parámetros nos ajustan mejor el valor de la aceleración de la gravedad? Entonces, tenemos este primer valor, que es 4.25. Si observamos el valor de la expresión, vámonos atrás, vamos a traer este valor de la expresión. Entonces, observen que en este caso 4pi cuadrado sobre g corresponde al coeficiente que acompaña a la h. Entonces esto es 4pi sobre g igual a 4.258. De aquí obtenemos un valor de la aceleración de la gravedad de aproximadamente 9.27, lo cual no deja de ser un valor aproximado, pero un poco apartado de lo que nosotros esperamos. Si tomamos el segundo término, es decir, 8pi cuadrado sobre 3g, que sería el que acompaña el término 1 más h, igualamos este valor y despejamos g, obtenemos un valor aproximado de g de aproximadamente 9.72, que es un valor que se aproxima mucho más al valor estándar o esperado. Finalmente, cuando hacemos la regresión o la aproximación y consideramos el modelo con un factor g que acompaña a todos estos términos, como el que escribimos aquí, entonces ese factor 4.107 será 4pi cuadrado sobre g. Despejamos y obtenemos 9.61. Eso lo que nos dice es que necesariamente, a pesar de que podemos obtener diferentes valores para el valor de la aceleración de la gravedad, el experimento presenta serias dificultades al momento de poder predecir el valor de la aceleración de la gravedad. Podemos generar las gráficas. En este caso vamos a generar una gráfica un poco más elaborada. La gráfica contiene primero un plot de lo que tenemos aquí, que es el fit 6b. El fit 6b corresponde a esta primera aproximación. La banda corresponde a esta, entonces vamos a hacerlo con el fit 6 y la banda 690. Entonces tenemos una primera gráfica donde hemos trazado la banda, ya vamos a ver qué es la banda. Con esta opción simplemente estamos diciendo que nos rellene la región intermedia, colocamos los puntos de la forma habitual y damos un plot label y un access label. Finalmente vamos a dejar una leyenda en la que vamos a escribir simplemente la expresión que obtuvimos para el ajuste. Ahora, este show, como lo usamos en la primera, simplemente nos va a combinar esta gráfica de esta función junto con este que es el plot de las plot list del error. Obtenemos la curva de ajuste, que esa la sacamos de esta función fit 6, la banda que la hemos definido arriba y que aparece aquí, esa es la banda de confidencia, el 90%. Con esta función simplemente generamos el relleno, el filling, y tenemos además los puntos y el plot list de los errores que están localizados en esta región. Y aquí al lado tenemos ya la curva de ajuste. Observen que esa curva de ajuste, pese a que parece bastante complicada, con buena aproximación logramos obtener un valor adecuado para la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a exportar las gráficas, vamos a quitar esto de aquí, generando estas gráficas. Bueno, aquí generamos las tablas de ajuste, exportamos esta gráfica y al igual que en los otros casos podemos hacer un ajuste de los datos y generar los valores de los intervalos de confidencia para los parámetros.
limpiamos las variables A y B, voy a hacer esto únicamente con el fit 6, obtenemos los intervalos de confidencia y vamos a obtener los valores en una forma de tabla. Finalmente exportamos los resultados a PDF. Bien, observen que en este caso tenemos un ajuste de una curva en el cual una primera impresión que tenemos es que básicamente no hay ninguna relación, no sabemos si es lineal, si es cuadrática. Sin embargo, un tratamiento adecuado de los datos junto con un modelo aproximado, un modelo real de comportamiento, podemos aproximar los valores de los parámetros y a partir de ellos obtener un valor adecuado para la aceleración de la gravedad. Claro, aquí obtenemos un valor de 9.72, pero son detalles ya experimentales los que deberían ser mejorados para ver si ajustando esos valores podemos obtener mejores resultados para la aceleración de la gravedad. Y claro, podríamos a partir de esta tabla de valores de A y B determinar cuál es la incertidumbre en la aceleración de la gravedad. Bien, eso es todo. Espero que haya sido muy útil todo el trabajo que tenemos. Los notebooks junto con los archivos de los datos se podrán encontrar en la parte de la descripción de cada uno de los videos. Muy bien, les agradezco mucho. Hasta pronto. Si te gustó el video y te fue útil, no olvides comentar, calificar y compartir en tus redes sociales. Puedes encontrar más videos como este en mi canal de YouTube y más adelante tendré la opción de que colabores con mi trabajo a través de Patreon. Muchas gracias.